Molt bon dia. Benvinguts a aquesta sessió sobre plàstics, sobre quins són els principals canvis normatius que vindran i com afectaran les empreses. Aquesta sessió compta amb el suport de l'European Enterprise Network, amb més de 600 organitzacions, i forma part del programa Proacció Green. Proacció Green és un programa que compta amb un conjunt d'ajuts i serveis adreçats a la innovació empresarial per combatre el canvi climàtic i avançar cap a la circularitat. És un programa impulsat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Departament d'Empresa, amb un paquet d'ajut de fins a 30 milions d'euros. Línies d'ajut que s'obren properament aquest mes de juny en col·laboració amb l'Oficina de Canvi Climàtic i l'Agència de Residus de Catalunya. I avui, per introduir aquesta sessió, tenim la benvinguda a Pilar Chiva, directora de l'àrea d'Economia Circular de l'Agència de Residus de Catalunya. Moltes gràcies, Pilar, per estar avui amb nosaltres i tens la paraula quan vulguis. Moltes gràcies, Maite, i bon dia a tothom. Benvinguts també a aquesta sessió informativa sobre aquesta nova normativa de plàstics, microplàstics i envasos que organitza Acció, com ha dit la Maite, en el marc del programa Proacció Green i amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya. Com sabeu, ara mateix estem immersos en un període, jo diria, de tsunami normatiu, on es materialitza la transposició de diverses directives europees que són molt transformadores i en alguns casos estem anant més enllà inclús del que marquen aquestes directives europees. El plàstic, concretament, i especialment en la seva forma dels envasos, estan al centre de l'actualitat d'aquest canvi normatiu. No només en la forma d'envasos, recordem que també el plàstic el trobem amb altres aplicacions que estaran molt afectats per aquestes normatives, com poden ser els plàstics agrícoles o també pròpiament els productes i els residus tèxtils, que en bona part també tenen component plàstic. A nivell de l'estat espanyol, com sabeu, la nova llei 7/2022 de residus i suelos contaminados para una economía circular és ja una realitat, es va aprovar el mes d'abril, i el Reial Decret d'Envasos està en la seva fase final d'aprovació. De fet, s'ha enviat ja a Europa pel vistiplau d'una nova versió després de la informació pública que es va fer fa uns mesos. També caldrà desenvolupar en breu normatives que desenvoluparan la llei de residus, com la regulació de l'impost al plàstic o el desenvolupament de les normatives relacionades amb la responsabilitat ampliada del productor, per exemple, dels plàstics agrícoles, dels tèxtils, entre d'altres desenvolupaments normatius que es derivaran de la llei 7/2022. A Catalunya sabeu també que estem en ple procés de socialització de la nova llei de prevenció i gestió de residus i d'ús eficient dels recursos de Catalunya. Després d'un intens treball intern a l'Agència de Residus en els darrers mesos i anys, ha vist la llum, ha sortit de l'Agència de Residus. Esperem que aquesta nova llei catalana aporti un nou marc legal més ambiciós que ens permeti fer un salt endavant com a país en matèria de recursos i de residus i d'economia circular. Aquest esborrany de la llei catalana es va fer públic fa molt poquet al Consell de Direcció i al Consell de Prevenció de l'Agència de Residus els passats dies 9 i 10 de maig i ara estem recollint en un procés, diguem-ne, informal de recopilació de comentaris i de propostes de tots els agents que estiguin interessats, previ al tràmit més formal que s'haurà de fer d'informació pública, com sempre que s'ha d'aprovar qualsevol llei. Per tant, aquest esborrany de llei està obert a rebre tots els comentaris i propostes d'aquells agents que estigueu interessats. Com veieu, tenim una complexitat alta de normativa que afecta els plàstics, els microplàstics i específicament els envasos. Estic segura que la sessió d'avui ens ajudarà a entendre més aquest procés de canvi que estem vivint i com afectaran aquests canvis, aquestes noves normatives a les empreses i a les administracions catalanes. Per part de l'Agència de Residus, voldria reiterar el nostre suport a les empreses per afrontar aquests canvis i convertir-los en oportunitats. Ho ha dit la Maite abans, però us voldria recordar que tenim diferents línies d'ajuts per acompanyar aquests processos de canvi i aquests projectes innovadors que ens ajudin a avançar cap a l'economia circular. No m'estendré ara a explicar totes les línies d'ajut, simplement voldria esmentar la que és més imminent, que també ho ha dit la Maite, la de nuclis de R+D en economia circular en l'àmbit dels residus, que promou conjuntament Acció i l'Agència de Residus de Catalunya i que esperem que es publiqui la convocatòria. Jo crec que demà al DOC, si no és demà, serà a principis de la setmana vinent, es publicarà ja aquesta convocatòria al DOC.
També és important, voldria remarcar aquí, hem d'estar molt pendents de la propera convocatòria del PERTE d'Economia Circular, que, com segurament sabeu, tindrà una línia transversal i que preveiem que es publicarà durant aquest estiu, si no, al setembre, i una altra línia transversal que esperem ja més de cara a principis del 2023, aquesta línia més sectorial, que tindrà 3 components, el tèxtil, el plàstic i els béns d'equip per a energies renovables. Creiem que és una bona oportunitat per a les empreses i hem d'estar atents per aprofitar-ho. Estem organitzant amb el Ministeri un webinar durant el mes de juliol per presentar aquesta convocatòria. Sense més, no voldria allargar-me més perquè tenim molta teca i ara l'Eloi ens ho explicarà amb molt detall. Voldria agrair a Acció l'organització d'aquest webinar i a Terraqui la seva participació i esperar que sigui una jornada molt interessant i molt profitosa per tothom. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pilar. Continuem. Donaria ara la paraula a Eloia López, advocada de Terraqui. Terraqui és una empresa especialitzada en dret ambiental. Comentar-vos que després obrim torn de preguntes al final de la intervenció de l'Eloia. Doncs, Eloia, entrem ja de ple amb plàstics i els propers canvis normatius, quan vulguis. Hola, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per comptar amb nosaltres. Perdoneu que em passi al castellà, encara estic aprenent. Puc compartir la meva presentació? Vale. Penso que está tot bé, que se ve. Vale. Bueno, ahora sí que me paso. Estoy aquí para hablar sobre plásticos, microplásticos y envasos. Desde luego es un reto porque, como ha afirmado ahora Pilar Chiva, estamos en un momento de numerosos cambios. Quizás se podría decir que estamos ante lo que, como denominó ella misma, un tsunami normativo. Esperamos aclarar un poco esta normativa, por dónde se va a encaminar en los próximos meses y en todo caso, en todo lo que no hayamos podido aportar luz, estamos aquí para resolver las dudas que surjan, porque desde luego no es una normativa sencilla y abarca muchos ámbitos. Los plásticos al final están en todas partes de nuestro día a día, como a continuación pretendo exponer. Para esta presentación comenzaré haciendo una pequeña introducción sobre los impactos ambientales del plástico y la situación del plástico en la Unión Europea-España, para a continuación ya entrar en lo que creo que puedo aportar más valor en esta presentación, que es en analizar la normativa aplicable, tanto desde el ámbito internacional, europeo, estatal y autonómico, y finalmente haré unas reflexiones finales. En todo caso, indicar que esta presentación la hemos pensado y preparado intentando ir un poco más allá, intentando no centrarnos en lo que tenemos, sino en lo que va a venir para poder adelantarnos a los cambios y poder diseñar estrategias de transformación para las empresas, para que estén preparadas para este tsunami normativo que se nos viene y que por otra parte entendemos que es necesario en línea con los impactos ambientales del plástico, que a continuación voy a intentar ofrecer unas pequeñas pinceladas. Bueno, lo cierto es que el plástico es un material, como ya decíamos, omnicomprensivo, está en todas partes, en nuestro día a día. Ahora mismo estoy hablando desde un ordenador que probablemente muchas de sus piezas estén hechas de plástico. La mayoría de plásticos provienen de materias primas fósiles y por tanto dependen de recursos que no son renovables. Por tanto, es necesario hacer un uso eficiente de los recursos a partir de los cuales producimos los plásticos. Esta es la primera idea. En todo caso, los plásticos están en nuestro día a día porque ofrecen muchas funcionalidades. Son altamente maleables, como ya la propia etimología de la palabra plásticos nos muestra, ¿no? Es un material maleable. Está, como ya decíamos, muy presente en nuestra vida cotidiana y lo cierto es que desde que su producción industrial comenzó hacia la década de 1950-1960, el consumo de plásticos no ha cesado de crecer. Creo que todos desde que tenemos recuerdo podemos ver cómo el plástico cada vez más está más presente en nuestro día a día. Aunque quizás ahora empezamos a ver pequeños cambios,
normativos que luego se trasladan en nuestra realidad. Pues bien, toda esta cantidad de plástico, lo cierto es que no sabemos cómo manejarla y no sabemos exactamente qué impactos ambientales y sobre nuestra salud tendrá. Muchos plásticos terminan en vertedero o se incineran, lo que supone perder recursos escasos muy valiosos. Y existe un consenso generalizado de que es urgente dar solución o intentarlo a los problemas que representa el plástico. Precisamente el relator especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos el año pasado, hace unos meses realmente, se pronunció sobre la materia e indicó que no podíamos confiar exclusivamente en el reciclaje de plásticos como la solución que iba a proporcionar una solución a este problema, sino que teníamos que abordar también la propia producción, el transporte, más allá de la eliminación de los plásticos, es decir, incidir en las escalas superiores de la jerarquía de residuos, y que salvaguardar los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras exige esta respuesta desde el ordenamiento jurídico para abordar del ordenamiento jurídico, y no solo desde el ordenamiento jurídico, porque el derecho es una parte de todas las soluciones que exige esta problemática. Otro de los problemas que representa el plástico son la superación de los límites planetarios por la presencia de sustancias químicas. La idea de límites planetarios es una idea que introdujo el científico Johan Rockström hacia el 2009, y precisamente este año un estudio reciente ha afirmado que el límite planetario de los plásticos y de los contaminantes ambientales también lo habíamos sobrepasado, y esto está provocando fenómenos de bioacumulación en los ecosistemas y en los seres vivos, generando riesgos y generando ya daños ambientales y sobre la salud de los seres humanos. Prueba de estos hechos que acabamos de señalar es la existencia de las islas de plástico que se encuentran en nuestros océanos. Simplemente una anécdota, indicar que hacia el año 1995 o 97 un científico estadounidense fue el que descubrió esta primera isla de plástico, tardó 7 días en recorrerla y tiene una dimensión, la del Océano Pacífico, que es 3 veces Francia. Nos podemos hacer la idea de la inmensidad del problema que estamos hablando. Y ya un hecho un poco curioso, por lo menos a mí me pareció curioso, es la existencia del Eurythenis plasticus, que es un pequeño crustáceo que para cuando lo descubrimos, que fue hace 2 años, lo cierto es que ya lo habíamos contaminado con plásticos. Por ello se le puso este nombre. Pues bien, como decíamos, la situación de los plásticos es un problema mundial, pero también es un problema en Europa y en España. El 40% de los plásticos en Europa se destinan a la producción de envases y atendiendo a las cifras de reciclaje en España, estamos cerca del 51,5% de reciclaje de estos envases. El resto de estos envases se destinan o a vertedero o a otras opciones de eliminación. Desde luego o otras opciones de eliminación que no son las preferibles dentro de la jerarquía de residuos. Las fuentes de las que provienen estos plásticos son principalmente, como ya decíamos, envase y embalaje, pero también representan fuentes importantes de plástico los edificios y la construcción, el textil, la electrónica, la automoción y otras fuentes de las que ahora mismo no nos ocuparemos porque estas son las principales. La agricultura también. ¿Ay? Se me ha quedado... Vale. En todo caso, las cifras de reciclaje que manejamos, tenemos que tener claro que hay que tomarlas con cautela, porque existe una nueva normativa que regula cómo han de calcularse estas cifras de reciclaje y puede que se produzcan cambios en los próximos años. El Tribunal de Cuentas también ha afirmado que probablemente no se estén notificando todos los plásticos que no están siendo correctamente eliminados y por tanto las cifras podrían variar. De hecho, bueno, recientemente se ha publicado un estudio de la Pompeu Fabra en la que se cuestiona radicalmente los porcentajes de residuos gestionados que se declaran
Y esto mismo se puede ver en los propios estudios del Ministerio de Transición Ecológica a la hora de abordar la futura implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno, donde se afirma que los datos con los que se han contado no resultan fiables, o al menos no provienen de fuentes de información independientes que permitan tener una idea de cuál es la problemática de la que estamos hablando. En Cataluña la situación del reciclaje de envases ligeros está un poco por encima de la situación española en cuanto a las cifras alcanzadas, está en el 72%, según hemos podido comprobar en las estadísticas que se publicaron respecto a 2020, aunque también se señala que existen dificultades para controlar la trazabilidad. Entramos ya en cuáles son las principales novedades normativas en el ámbito internacional en relación con los plásticos. Existen muchos convenios que afectan a los plásticos, como por ejemplo el de Estocolmo, que se refiere a las sustancias químicas, pero nos centraremos en los que ahora mismo o más recientemente se han producido modificaciones. Pues bien, una de estas modificaciones es la del Convenio de Basilea. En virtud de estas modificaciones, lo cierto es que la opción de los estados como España de exportar los residuos a países terceros se ha endurecido. Ya no es posible enviar residuos de plástico peligrosos y difíciles de reciclar a países que no pertenezcan al OECD. Esta modificación del Convenio de Basilea se produjo a raíz de que China cerrase sus fronteras y no permitiese la exportación de residuos plásticos a este país, lo que provocó una creciente exportación a otros países asiáticos, y al final lo que se produjo es, a través de este convenio internacional, un endurecimiento de las reglas para poder proceder a esta externalización al final de la gestión de los residuos plásticos en otros países que muchas veces no tienen las mismas capacidades que nosotros para hacer frente a una correcta gestión de los plásticos. También es de destacar que se está actualmente negociando el establecimiento de un futuro convenio internacional en relación con los plásticos. Así como existe con el cambio climático, lo cierto es que la existencia de un convenio sobre los plásticos podría ser algo que animase o que incentivase a los estados a poder abordar la problemática de los plásticos desde una perspectiva global que permitiese que las soluciones fuesen acordes a las dimensiones de este problema, que, como ya decimos, es global. Entre las opciones que se están barajando para diseñar este nuevo convenio está la de incluir incluso disposiciones relativas al diseño del producto y al consumo, no únicamente a la gestión de los residuos. Sin duda es un convenio futuro a tener en cuenta de cara a hacernos una idea de por dónde va el camino de los plásticos a nivel global. Entramos ya en el bloque normativo de la Unión Europea, que quizás es el que nos aporte una visión más de conjunto de cuál es la normativa relativa a los plásticos más allá de la propia de residuos, que al final se centra, aunque algunas disposiciones intentan abarcar etapas previas de la jerarquía de residuos, como puede ser la prevención. Lo cierto es que la normativa de productos, como veremos, es la que está incidiendo más en el diseño de los productos plásticos para poder garantizar posteriormente su reciclabilidad o que estos sean reutilizables. Empezar hablando de la normativa de la Unión Europea debe pasar por la importante estrategia de la Unión Europea para los plásticos de 2018, en la que ya se indicaba que uno de los objetivos claros de la Unión Europea debía ser conseguir que todos los plásticos, aunque en este caso se centraba en los envases comercializados en la Unión Europea, sean reciclables o sean reutilizables o se puedan reciclar de aquí al 2030. Posteriormente se aprobó, a raíz de esta estrategia, la Directiva de Reducción del Impacto de Determinados Productos de Plástico al Medio Ambiente de 2019, que acaba de ser recientemente transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico. Esta directiva se centra en los 10 productos plásticos que más se encuentran en nuestras playas, después de haber hecho un estudio de
de cuál es la situación de los plásticos en Europa e introduce diversas medidas en las que ahora mismo no entraremos porque la transposición estatal de la directiva SUP es prácticamente idéntica, por lo tanto sería reiterar aspectos que podrían hacer esta sesión que durase, vamos, una semana. Bien, respecto al nuevo plan de acción de economía circular, hubo uno en 2015, ahora recientemente un nuevo plan de acción de economía circular, que es del 2020, no es del 2022, me acabo de dar cuenta que está mal esta diapositiva. Señala diversos aspectos que, como veremos, se están empezando a desarrollar normativamente, como es la introducción de normativa para la lucha contra los microplásticos, aclaraciones respecto a lo que son bioplásticos, plásticos biodegradables o compostables, o introducir requisitos obligatorios para contenidos reciclajes de material reciclado en productos plásticos. Importantísima es la iniciativa de productos sostenibles. Esta iniciativa de productos sostenibles parte de una primera comunicación en la que se expresa que la ambición de la Unión Europea es conseguir que los productos sean sostenibles como norma. Y a través de esta ambición lo que se pretende es generalizar el diseño ecológico de los productos, más allá de los productos relacionados con la energía, de manera que casi todos los productos de la Unión Europea van a estar regulados por normativa de diseño ecológico obligatoria que debe incorporarse. Y entre estos requisitos de diseño ecológico que se pretenden regular se encuentra la prevención y reducción de residuos, incluso de los envases, así como, entre otros aspectos, las restricciones a la presencia de sustancias químicas, el incremento de la durabilidad de los productos, incorporar contenido reciclado mínimo en los productos. De hecho, ya existe alguna normativa, especialmente de contratación pública a nivel de la Unión Europea, que hace referencia a que determinados productos deben incorporar material reciclado. Pero toda esta normativa, lo cierto es que no se materializa en obligaciones concretas para los Estados miembros. Y precisamente lo que se pretende hacer es que los criterios que se establezcan relativos a la contratación pública a raíz de esta iniciativa de productos sostenibles sean obligatorios para los Estados miembros. Y incorporar un aspecto muy importante en los productos, que es los pasaportes digitales de productos. A través de estos pasaportes se debería poder conocer qué aspectos, los datos relativos a la circularidad y sostenibilidad de los productos, y asimismo ayudaría a garantizar una mejor trazabilidad de productos plásticos. También se señala en esta comunicación respecto a los envases que estos varían enormemente entre las diferentes tipologías de productos y que por ello deberían ser también objeto de esta directiva de diseño ecológico, como un complemento a la normativa específica de envases. Como ya dijimos, esta nueva iniciativa de la Unión Europea relativa a los productos sostenibles desde luego incidirá en las fases previas de la jerarquía de residuos, es decir, en el diseño de los productos plásticos para evitar en escalas posteriores, es decir, evitar que posteriormente tengamos que hacer frente a una gestión inconmensurable e inadecuada de los residuos plásticos. ¿Y qué normativa de la Unión Europea se encuentra en proceso de aprobación o revisión? Es innumerable. Dentro de este tsunami normativo, he intentado señalar aquellas que realmente inciden con mayor fuerza en los productos plásticos. La semana pasada se sometió a consulta pública una nueva revisión de la Directiva de Residuos, simplemente la hoja de ruta para ir formulando comentarios, que está abierta hasta agosto de 2022. Es decir, acabamos de incorporar la normativa de residuos, la normativa europea de residuos, y la Unión Europea sigue trabajando para ir mejorando cada vez más la normativa. Esperemos que mejorando. También se encuentra en proceso de revisión la directiva de envases, que está previsto que se apruebe, que la Comisión presente su propuesta este 2022. Y entre los aspectos que se valoran para aprobar esta norma directiva de envases está mejorar el diseño, reducir el sobreembalaje, restringir determinados materiales de embalaje para determinadas aplicaciones, es decir,
tener en cuenta qué materiales se van a emplear según qué usos, reducir la complejidad de los materiales, caminar hacia la monomaterialidad e introducir criterios de contratación pública, mínimos y obligatorios, ya en línea con lo que señalaba la iniciativa de productos sostenibles. Tenemos también en revisión la normativa sobre los materiales en contacto con alimentos y especialmente la normativa sobre materiales plásticos reciclados destinados a estar en contacto con alimentos, también prevista para este 2022. Lo que pretende esta última normativa es facilitar que productos plásticos que no sean exclusivamente PET puedan llegar a formar parte de productos reciclados que posteriormente vayan a estar en contacto con alimentos. Entrando sobre todo en cuestiones de la técnica en que estos materiales son reciclados. Tenemos también propuestas relativas a las afirmaciones ecológicas prevista para este 2022. En la recientemente aprobada Estrategia Textil se señalaba que precisamente esta propuesta de regulación sobre las afirmaciones ecológicas prestaría especial atención en los textiles y en cómo se comercializan los productos producidos a partir de plásticos para el textil cuando no se hace mediante reciclaje fibra a fibra, sino mediante PET, porque se entiende que este tipo de reciclaje de producción de textil mediante PET está eliminando aplicaciones para el PET que resultarían más beneficiosas ambientalmente. Está por ver, desde luego, esta normativa de afirmaciones ecológicas, qué es lo que establecerá. También tenemos la propuesta directiva sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica. Esta ya está presentada, a finales de marzo se presentó y tiene aspectos muy importantes respecto, sobre todo, a los envases, ¿no? Se dice que, por ejemplo, es una práctica engañosa señalar que en el envase que el material está hecho que el producto está hecho con plástico reciclado, cuando esto solo se refiere al envase. O, por ejemplo, introducir declaraciones genéricas como respetuoso con el medio ambiente si no existe una certificación, como puede ser la etiqueta ecológica de la Unión Europea, o contar con un análisis del ciclo de vida. Esta directiva lo que pretende es que los consumidores cuenten con información veraz sobre los impactos de los productos que van a consumir para poder después adoptar decisiones informadas y, en definitiva, más responsables con la situación que atravesamos. También está en revisión la normativa de sustancias químicas y recientemente se ha presentado la hoja de ruta del REACH de 2022. En línea con la estrategia de la Unión Europea de contaminación cero, que fijaos lo que indica, contaminación cero, la ambición es extrema. Y pues lo que pretende es introducir cada vez más restricciones a la introducción de sustancias químicas preocupantes. Y se pretende que, si bien hasta ahora fuimos capaces de restringir cerca de 2.000 sustancias, se pretende que lleguemos a las 12.000 en 2030. Entre las sustancias que la Unión Europea está valorando con carácter prioritario para su restricción, encontramos el bisfenol A y otros productos como el PVC o los PFAs. También da título a esta presentación la regulación de los microplásticos. Por ahora no tenemos ninguna propuesta normativa ya efectuada por la Comisión Europea respecto a los microplásticos, pero sí que sabemos que va a abordar dos tipos de microplásticos. En primer lugar, los microplásticos liberados de forma accidental a partir de neumáticos, textil y gránulos de plástico. La idea de la Comisión o el objetivo de la Comisión, tal y como expresa en su página, es presentar una norma reglamentaria en el cuarto trimestre de este año. Esta norma se dirige a los mayores contribuyentes de microplásticos al medio ambiente de la Unión Europea, representan casi 2/3 del total, y plantea desarrollar medidas de etiquetaje, de normalización y regulación para evitar la liberación no intencionada de microplásticos al medio ambiente. Por ejemplo, en la estrategia de textil presentada en marzo de este año ya se indicaba que precisamente se iban a introducir requisitos de diseño para el textil e incluso de
introducir obligaciones como, por ejemplo, contar con filtros especiales para las lavadoras para evitar esta liberación no intencionada de microplásticos al medio ambiente. Algunos países como Francia ya cuentan con normativa al respecto. Y todo esto se complementa con una revisión generalizada de toda la normativa relativa, por ejemplo, a las aguas, a los lodos de depuradora, a los controles que hay que hacer para que estos no introduzcan microplásticos en el medio ambiente. Y por otra parte, como decíamos, los microplásticos se abordan desde dos vertientes, la liberación no intencionada y también la introducción de microplásticos en ciertos productos, como son los cosméticos, productos de limpieza, entre otros, como también fertilizantes. La Agencia Europea de Sustancias Químicas propuso ya en el 2019, si no me estoy equivocando, la restricción de estos microplásticos en determinadas concentraciones. Esta propuesta pasó ya por determinados dictámenes científicos dentro de la propia estructura de la Comisión Europea, y es ahora a la Comisión Europea a la que le toca presentar una propuesta al respecto. Precisamente entre estos órganos científicos que se encargan de evaluar la pertinencia de estas medidas había discrepancias en cuanto a de qué manera se debía abordar también los bioplásticos en esta iniciativa o discrepancias en torno a la medida de los microplásticos que deberían restringirse. De acuerdo con el Plan de Contaminación Cero de la Unión Europea de 2021, la idea es reducir considerablemente los microplásticos liberados al medio, creo que un 30% respecto a 2016. Tenemos también la Comisión Europea está trabajando en una propuesta de comunicación relativa a los plásticos de base biológica, biodegradables o compostables. Esta comunicación lo que pretende es aclarar en qué supuestos la utilización de plásticos biodegradables o de base biológica realmente resulta más beneficioso para el medio ambiente que emplear otro tipo de plásticos, porque debemos tener presente que un material biodegradable no siempre es compostable, depende del tiempo y de las condiciones que tarde en descomponerse, y esto implica determinadas consecuencias para el medio ambiente, porque no es lo mismo el vertido de un material compostable al medio ambiente que no, que en todo caso debiera evitarse. Y también pretende evitar que se mezclen lo que son plásticos compostables con los que no lo son, porque esto afecta a la cualidad de los plásticos reciclados. También cabe hacer mención a la propuesta de revisión de la Directiva de Emisiones Industriales. Esta propuesta entra precisamente en cómo se han de producir los productos de la Unión Europea desde los procesos productivos. Se pretende que los permisos ambientales pasen a incorporar valores mínimos en cuanto a la eficiencia de los recursos. Esto nos parece desde luego un enfoque muy interesante que veremos cómo se desarrolla y cómo se lleva a la práctica, pero que podría también afectar a cómo se producen los productos plásticos. Y finalmente apuntar una cuestión, que es que, como sabemos, la Unión Europea tiene la potestad de también regular el fin de la condición de residuo a nivel europeo, y se plantea en un estudio reciente del Centro Común de Investigaciones de la Unión Europea establecer criterios de fin de condición de residuos y de subproductos para los plásticos. Son los materiales en los que se plantea como más probable que se comience a trabajar en este establecimiento de estos criterios que permitirán una mejor penetración de lo que son las materias primas secundarias a nivel de la Unión Europea, armonizando los criterios aplicables. Y ya entramos en la planificación y normativa de España. La Estrategia Española de Economía Circular introduce pequeñas cuestiones relativas a los plásticos, pero son de carácter genérico. Es el Plan de Acción de Economía Circular, aprobado el año pasado, el que señala más específicamente a los plásticos como uno de sus focos de atención, y precisamente contempla la elaboración de un plan de acción para los plásticos. De momento no se ha aprobado, pero la idea, como este plan de acción tiene un margen de actuación temporal hasta 2023, veremos si en este año y el que viene quizás el Estado español aprueba este plan de acción para los plásticos y veremos qué medidas incorpora.
La reciente ley de residuos y suelos contaminados por una economía circular incorpora, como ya decíamos, las directivas de la Unión Europea, tanto las modificaciones de la Directiva de Residuos como la Directiva de Reducción del Impacto de determinados productos de plástico al medio ambiente. Por tanto, esta normativa de residuos estatal entra de lleno ya en lo que son los plásticos y la regulación de los plásticos. Señalar simplemente que llegamos tarde en el término de transposición, como viene siendo bastante habitual. Ya en la propia finalidad de la norma se refleja esta ambición del legislador estatal de prevenir y reducir el impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente, y señalar que esta nueva ley incorpora un nuevo título dedicado a la prevención de residuos y señalando objetivos concretos para la prevención. En todo caso, estos objetivos se aumentan un poquito más respecto al que teníamos ya establecido para el 2020, llegando a un 15% en el 2030. Es el Gobierno español el que establecerá mediante reales decretos objetivos concretos para otros flujos, como pueden ser los envases. Dentro de este capítulo de medidas de prevención se incluyen obligaciones específicas para administraciones públicas, el sector Horeca y comercios. Señalar primero las medidas de prevención dirigidas a las administraciones públicas, como puede ser promover y dar soporte a los modelos de producción y consumo sostenible y circulares, fomentar la reutilización, en particular de los envases, fomentar el diseño. Señalar que este primer artículo dedicado a las medidas de prevención destinadas a la administración pública está formulado en términos muy genéricos, no establece objetivos cuantificables de cómo debe ser la actuación de las administraciones públicas al respecto. Por lo tanto, mucho depende del nivel de ambición con el que se ejecuten estos mandatos genéricos establecidos en la normativa. Y un pequeño apunte, se incorpora en este artículo de prevención de residuos la reducción del contenido de sustancias químicas, mencionando específicamente el bisfenol A en envases, según lo que establece la normativa europea. Que como vimos, la normativa europea está trabajando en la restricción de estas sustancias, pero lo cierto es que actualmente no está restringida para todo tipo de envases. También tenemos medidas de prevención dirigidas al sector Horeca y comercios. Para el sector Horeca, pues ya tenemos la medida de ofrecer el consumo de agua no envasada de manera gratuita. Algunas comunidades autónomas esta obligación ya la tenían establecida en sus normativas de residuos. Los comercios minoristas de alimentación de más de 400 metros cuadrados deben ofrecer productos sin embalaje primario, es decir, incluyendo la venta a granel, y también los establecimientos de alimentación que vendan productos frescos deben aceptar el uso de recipientes reutilizables. Y entramos ya en el título quinto, destinado precisamente a la incorporación de la normativa SUP de la Unión Europea y asimismo a armonizar determinadas disposiciones que las comunidades autónomas habían elaborado respecto a la restricción de productos plásticos para alcanzar una regulación estatal que abarque casi todos estos supuestos que habían ya regulado las comunidades autónomas. Dentro de las medidas que se incluyen en este capítulo tenemos la reducción de determinados artículos de plástico, prohibiciones, requisitos de diseño, marcaje, recogida separada, responsabilidad del productor y concienciación. Respecto a la reducción del consumo de determinados productos de plástico de un solo uso, en este punto la normativa estatal concreta ese mandato que señalaba la directiva SUP de conseguir una reducción ambiciosa y sostenible de estos productos plásticos. Se señalan los vasos para bebidas, los recipientes para alimentos, se señalan objetivos de reducción de la comercialización, como es reducir el 50% en peso en 2026 y un 70% en 2030. Y también para los comercializadores la obligación de fomentar el uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico y de cobrar un precio por cada uno de los productos plásticos que se introduzcan al mercado relativo a estos productos que se tienen que reducir. También se introducen otros productos que, como decíamos, ya habían regulado otras comunidades autónomas, pero que no se introducían en la directiva SUP, como pueden ser los productos monodosis.
El siguiente artículo de este capítulo, de este título de plásticos, es el de la prohibición de introducción de determinados productos de plástico. Estos productos ya no se van a poder introducir en España, no solo a partir de la entrada en vigor de esta ley de residuos, sino ya desde que entró en vigor la directiva SUP, el verano pasado. Y no se pueden comercializar, entre otros, pajitas, agitadores para bebidas, recipientes para alimentos de poliestireno expandido o también vasos para bebidas de poliestireno expandido. Señalar que en todo caso no se puede introducir tampoco ningún producto de plástico degradable y también se restringen las microesferas de plástico. Pero señalar que en este punto la ley es un poco confusa porque señala que según lo que establece el REACH, que como ya decimos, el REACH en la Unión Europea está valorando restringir los microplásticos añadidos, pero de momento no existe esa propuesta normativa por parte de la Unión Europea ni se ha aprobado ninguna normativa al respecto. Tenemos también requisitos de diseño para productos, especialmente para bebidas, como puede ser que los recipientes para bebidas de hasta 3 litros de capacidad tengan tapones que permanezcan unidos al recipiente, las bebidas de hasta 3 litros incorporen un porcentaje de plástico reciclado determinado, llegando hasta el 30% de plástico terminado, de plástico incluso para botellas que no son PET. Y se señala con carácter potestativo que estas bebidas de plástico pueden incluir el porcentaje de material reciclado. Luego ya entramos en los requisitos de marcado, que en esencia reproduce lo que ya establece la directiva SUP. Esta etiqueta que vemos aquí a la derecha ya empezamos a verla, o ya deberíamos empezar a verla en todos estos productos que se señalan en esta presentación, como pueden ser los vasos para bebidas de plástico. Tenemos también objetivos bastante ambiciosos de recogida separada de botellas para bebidas hasta 3 litros de capacidad, que como vemos llegan hasta porcentajes bastante elevados en el 2030. Y en todo caso, el Estado español ya refleja en esta ley la posibilidad de implantar un sistema de devolución y retorno si no se cumplen estos objetivos. Veremos, por tanto, en los próximos años de qué manera se cumplen los objetivos de recogida separada y si finalmente tendremos en España un sistema de devolución y retorno. Respecto a la responsabilidad ampliada del productor de estos productos plásticos, también se introducen especificidades y se incluyen otros productos que en la actualidad no tenían responsabilidad ampliada, como pueden ser el tabaco, y ahora, en virtud de esta transposición de la normativa SUP, van a tener que incorporarla. Además, entre los costes que deben hacer estos sistemas de responsabilidad ampliada, se incluyen algunos que responden a las necesidades que plantean estos plásticos que se dispersan en el medio ambiente en estas cantidades, como es financiar sistemas de recogida, de contenerización, por ejemplo, para los productos de tabaco, los filtros, o financiar lo que es la limpieza de los plásticos que constituyen basura dispersa. Finalmente, señalar que las administraciones públicas también van a tener obligaciones de concienciación a los consumidores respecto al consumo de estos productos plásticos. Después de haber expuesto este título relativo a los productos plásticos, simplemente hacer una reflexión, que es que no es fácil interpretar lo que constituye un recipiente, lo que constituye un envase, simplemente decir que en la ley actual de envases existe un anexo en el que se detallan qué es un envase, qué no, y si se ve, se puede comprobar cómo el término envase es difícil de determinar. Las grapas, cuando forman parte de un envase, por ejemplo, se consideran envases. Y por ello la Comisión Europea elaboró unas directrices relativas a la interpretación de la directiva SUP, que desde luego recomendamos consultar en caso de que existan dudas. Y además, debe tenerse en cuenta que respecto a los recipientes, la normativa estatal incluye la previsión de que para que sean plásticos de un solo uso cubiertos por esta normativa, tienen que tener tendencia a convertirse en basura dispersa. Esto es un término, desde luego, de difícil concreción en la realidad
Y se señala que las administraciones públicas tienen el deber de señalar que precisamente qué productos pueden llegar a constituir basura dispersa, en especial respecto, por ejemplo, a estos recipientes, o para ampliar la lista de los productos objeto de regulación. Señalar también que, en todo caso, el hecho de que estemos ante un bioplástico no significa que la directiva SUP no se aplique, y el hecho de que tengamos un vaso que en principio es de papel tampoco significa que no se aplique la directiva SUP y la normativa estatal, porque si tiene un revestimiento de plástico se considera también un plástico de un solo uso. Otra medida importante que contempla la ley es la introducción de un impuesto para los envases de plástico no reutilizables, con este tipo de impuestos lo que se plantea es evitar el consumo de este tipo de envases. Y se establece una cantidad a pagar de 45 euros el kilo de este tipo de plástico. Señalar que no se gravará la cantidad de plástico reciclado que se incluya en estos envases y tampoco determinados envases destinados a aplicaciones médicas, por ejemplo, o pequeñas adquisiciones intracomunitarias. Es importante indicar que el concepto de envase a efectos del impuesto no encaja con lo que es envase según la normativa actual de envases que tenemos en España. Es un concepto más amplio, como señala el artículo de definiciones de la ley. Por ejemplo, analizando este precepto en relación con el contexto, lo cierto es que hay determinados productos que podríamos pensar que son envases, pero en cambio se venden para vacíos y no destinados a ser rellenados en el punto de venta. Por ejemplo, podría ser recipientes para comida rápida. En los casos en los que no estén destinados a ser rellenados, en ese caso no estaríamos ante un concepto de envase, pero sí que estarían incluidos en el concepto de envase a efectos de la aplicación del impuesto. Por tanto, es importante tener en cuenta estos matices conceptuales que no siempre son fáciles de discernir. También los artículos dedicados a los residuos de construcción y demolición, como también incorporan plástico, son relevantes a efectos de entender la regulación de plásticos, porque incorporan incorporan obligaciones de recogida separada. Tenemos también la creación de nuevos regímenes de responsabilidad ampliada del productor para textiles, muebles y plásticos de uso agrario, que también serán relevantes a los efectos de la regulación del plástico, y simplemente indicar que también se introducen medidas que podrán fomentar la circularidad de los plásticos en España, como puede ser el impuesto para el vertido en vertedero. Tenemos sanciones específicas para el incumplimiento de las obligaciones derivadas del impuesto al plástico y otras sanciones que pueden llegar incluso a ser muy, muy graves. Por ejemplo, la comercialización de productos prohibidos de plástico puede llegar a representar una sanción que alcanza los 3 millones de euros, porque se concibe como muy grave. Y entramos ya en el análisis de las principales medidas del proyecto de Real Decreto de Envases. Indicar que vamos a analizar por encima, sin entrar en mucha profundidad, la última versión del proyecto que se hizo pública y que también aplica determinados preceptos de la directiva SUP. Como vemos, su objeto también incluye la reducción de residuos dispersos, se incluyen nuevas definiciones de relevancia para los plásticos, como es el concepto de reciclabilidad de los envases, porque se atiende a un concepto de capacidad de reciclaje efectiva, es decir, tienen que ser susceptibles de ser recogidos separadamente de modo eficaz, deben ser susceptibles de ser reciclados a escala industrial en una cantidad superior al 50%. Son definiciones que ayudarán, desde luego, a entender lo que es un envase reciclable. Y tenemos también, al igual que la ley de residuos, objetivos de prevención. La ambición quizás más relevante de estos objetivos de prevención es que conseguir que todos los envases sean reciclables en 2030 y, a poder ser, señala el proyecto de Real Decreto, reutilizables. En todo caso,
vemos como hacia 2030 la reducción en peso de residuos debe haber alcanzado el 15%. Está en línea con los objetivos de prevención que también se incluían en la ley de residuos. Vemos que se incorporan también medidas de prevención destinadas a las administraciones públicas, aunque de nuevo se incurre en la redacción de obligaciones de un modo genérico, sin objetivos cuantificados, como puede ser promover estudios del análisis del ciclo de vida. Creemos que quizás esto se desenvolverá con más contundencia desde la Unión Europea. Tenemos también medidas de prevención para otros agentes como los comercios minoristas de alimentación, el sector Horeca, incluyendo obligaciones, por ejemplo, de fomentar la venta a granel, ofrecer la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita, como ya establece la ley de residuos, o comercializar frutas y verduras frescas sin envasar. Los objetivos de reutilización de envases es un aspecto también bastante novedoso y dentro de estos objetivos de reutilización de envases, desde luego algunos afectarán de lleno a lo que son los productos plásticos, no solo del canal Horeca o doméstico, también industrial o comercial. Tenemos medidas que incentivan la reutilización, como puede ser, por ejemplo, que los establecimientos de alimentación, como ya dijimos, acepten el uso de recipientes reutilizables o que señalen en sus establecimientos que señalen y ofrezcan efectivamente envases reutilizables en sus establecimientos. Tenemos objetivos mínimos de reciclaje, para que también afectan al plástico, y medidas de promoción del reciclaje, en el artículo 11. Se refieren en todo caso al plástico no compostable, así lo señala el proyecto de Real Decreto. Entre estas medidas se encuentran que, por ejemplo, los envases de PET deberán contener al menos un porcentaje del 25% de plástico reciclado, los envases no PET un 20%, y estos envases, estos porcentajes van aumentando hasta el 2030. Tenemos también objetivos de incorporación de plástico reciclado en películas, en film de plástico y en otros tipos de productos de plástico, como pueden ser los contenedores de almacenaje. Esto sí que son obligaciones en toda regla, vinculantes. Y ya tenemos los artículos dedicados a la responsabilidad ampliada del productor. Señalar que los envases que van a estar sujetos a responsabilidad ampliada del productor se aumentan ahora también a los envases comerciales e industriales y se señalan determinados objetivos de recogida separada. Quisiéramos hacer especial mención a los criterios de ecodiseño y marcaje y en relación con esto los criterios de comodulación que se incorporarán en este Real Decreto. Entre los objetivos entre las obligaciones de diseño y marcaje, por ejemplo, se señala que los envases se deben diseñar de manera que a lo largo de su ciclo de vida se reduzca el impacto ambiental y la generación de residuos. Y se señalan determinados aspectos que los envases deberán cumplir en todo caso. En el anexo se detallan con mayor detalle, como es respecto a los envases de plástico no compostable, incluir el porcentaje de plástico reciclado, cumplir determinados niveles de metales pesados, reducir el uso de sustancias químicas como el flatalato y el bisfenol A, prohibidos según REACH, y determinadas características de peso y volumen para los envases, que ya se señalan en este proyecto de Real Decreto. Tenemos obligaciones de marcaje e información que deberán contribuir a esta mejor información de los consumidores. Por ejemplo, se prohíbe el marcar los envases con las palabras respetuosos para el medio ambiente, porque pueden promover que las personas entiendan que su abandonamiento del medio no resulta perjudicial. Y, por ejemplo, otra medida muy importante es señalar a los gestores de residuos la presencia de sustancias peligrosas que pueden dificultar la gestión de los residuos de estos plásticos. Respecto a la responsabilidad ampliada del productor, es importante señalar que se introducen criterios de comodulación, como ya la Directiva de Envases de la Unión Europea nos obliga. Estos criterios de comodulación pretenden ajustar
las aportaciones económicas que los productores deben hacer a los sistemas de responsabilidad ampliada, teniendo en cuenta aspectos de la circularidad del propio producto, como puede ser la cantidad de material utilizado, la durabilidad, la cantidad de material reciclado, aspectos que dificulten el reciclaje, como pueden ser el color. Y en base a estas características de los envases se establecerán bonificaciones o penalizaciones. Aquí detallamos lo que pueden ser bonificaciones y penalizaciones. Por ejemplo, las bonificaciones sería incorporar envases que sean reutilizables, la incorporación de materias primas secundarias, mejorar la reciclabilidad del envase, y en cambio son penalizaciones, por ejemplo, introducir marcas o logotipos que puedan llevar a confusión a los usuarios sobre su reciclabilidad, o incorporar elementos en el envase que terminen siendo superfluos, porque al final lo que se pretende es que los envases estén compuestos por menos materiales. Otro aspecto a señalar dentro de este título de responsabilidad ampliada del productor es la previsión de que determinados empresarios deban contar con planes empresariales de prevención y ecodiseño. Si producen determinados o se incorporan en el mercado determinados número de productos de plástico. En particular, si por ejemplo producen más de 20 toneladas de productos de plástico. Y en el Real Decreto se señalan la información que se debe incorporar en estos planes de prevención y ecodiseño para los envases, como por ejemplo valorar la incorporación de materias secundarias procedentes del reciclaje de envases. Y luego también tenemos la incorporación obligatoria de sistemas de depósito, devolución y retorno para los envases reutilizables o cuando se incumplan los objetivos de recogida separada. La cuantía del depósito se señalará libremente por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, pero ya en el Real Decreto, en el proyecto de Real Decreto se señala que deberá ser superior a 10 céntimos por unidad de envase. Respecto a estos sistemas de depósito, devolución y retorno, ya vimos que la Ley de Residuos también se señalan como obligatorios en el caso de incumplimiento de objetivos, por tanto aquí se concreta esta obligación para el caso de los envases. Hace referencia a que países como por ejemplo Finlandia, Dinamarca cuentan con este tipo de sistemas para la devolución de envases y consiguen cifras de recogida separada y de calidad de materiales recogidos para su posterior gestión y reciclaje ciertamente elevados, por lo que se contempla como una posibilidad para mejorar la gestión actual, porque precisamente se incorpora en caso de incumplimiento de objetivos como alternativa para continuar desarrollando nuestra capacidad de recoger separadamente estos residuos. Y finalmente se señalan determinadas obligaciones de transparencia e información que mejorarán el conocimiento de las administraciones públicas respecto a la cantidad de envases que se introducen en el mercado para posteriormente valorar efectivamente qué cantidad de estos envases están siendo o no recicladas y cuáles son el alcance cuál es la forma de ejecución de los objetivos en materia de prevención y otros objetivos que se señalan en la ley. Como ya señalábamos al principio de esta intervención, precisamente la falta de datos y la trazabilidad adecuada de los materiales plásticos es un aspecto que perjudica el poder diseñar normativa que realmente se adapte a las necesidades que tenemos. Pues bien, este mecanismo de transparencia, seguimiento y control consiste en la creación de una sección de envases al registro de productores del producto. Una vez se apruebe esta normativa, los productores deberán inscribirse y deberán remitir anualmente las cantidades por tipo de envases que introduzcan en el mercado.
señalando determinados aspectos de los envases que introduzcan, como pueden ser los elementos de cierre y otros que permitan tener conocimiento realmente de la cantidad de plástico que se está introduciendo. Y dentro de la normativa estatal, simplemente apuntar que, tal y como la Unión Europea ahora mismo está valorando la posibilidad de aprobar normativa relativa al fin de condición de residuo o subproducto de los residuos plásticos, lo cierto es que en España ya contamos con un proyecto de orden que regula el fin de condición de residuo de los plásticos sometidos a tratamiento mecánico y destinados a fabricación de productos plásticos. Y también contamos con criterios de fin de condición de residuos para la producción de film agrícola. Bueno, en este caso son criterios de declaración de subproductos. Al respecto, señalar que la ley de residuos permite una mayor participación de las comunidades autónomas en el establecimiento de estos criterios. Por tanto, se espera que en el futuro podamos contar con procedimientos administrativos más ágiles que permitan la declaración el establecimiento de criterios de fin de condición de residuo o subproducto en un menor tiempo, pues ello se considera beneficioso para la introducción de materias primas secundarias. Finalmente, indicar que las comunidades autónomas en muchas ocasiones avanzaron a la propia transposición de la normativa SUP, incorporando, por ejemplo, en Galicia la prohibición de entregar bolsas de plástico no compostable. Esto también ocurre en Navarra o en Illes Baleares. Se refieren a productos como las cápsulas de un solo uso, productos que contengan microplásticos. Respecto a esta prohibición de productos que contengan microplásticos, se contiene en específico en la normativa de Baleares, y señalar que cuenta con una instrucción técnica del año pasado en la que se aclaran exactamente cuáles son estos microplásticos y se indica que son los que se introduzcan en productos detergentes, cosméticos, y se especifica, se aclara exactamente a qué microplásticos nos estamos refiriendo. Precisamente la ley balear lo que hace es seguir el ejemplo de otras normativas de la Unión Europea, como puede ser la de Francia, que restringió los microplásticos precisamente en estas aplicaciones. También encontramos otras medidas dentro de la normativa autonómica, como puede ser la prohibición de introducir en el mercado maquinillas de afeitar que no sean reutilizables, o encendedores que no enciendan al menos 3000 veces, anillos de plástico que reúnan un conjunto de recipientes de bebidas. Precisamente esta prohibición ya sí que se incorporó en la normativa estatal para aclarar toda esta situación de discrepancia entre lo que la normativa estatal, que no se había transpuesto, y la normativa autonómica que iba un paso más adelante. Y también la normativa autonómica contempla la posible implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno en determinados supuestos. En especial estamos hablando de Navarra y Baleares. Estas dos normativas contemplan en un futuro la posibilidad de implantación de estos sistemas. Además de otras especificaciones en relación a los plásticos, como puede ser la obligación de entregar agua no envasada en el sector Horeca. Por ejemplo, en Galicia, esta obligación, que ahora se materializó en la ley de residuos, ya la teníamos desde hace un par de años. Y entro ya en lo que son las reflexiones finales de esta presentación. Los impactos ambientales del plástico son incuestionables y es preciso actuar desde todos los ámbitos. Nos encontramos en un contexto de numerosos cambios normativos, como Pilar Chiva indicó al principio de esta presentación. Se viene un tsunami normativo, pero es que este tsunami normativo es acorde con la necesidad del cambio que debemos dar. Estamos ante, como señaló el Plan de Acción de la Unión Europea en materia de economía circular de 2015, para atender
a este cambio de sistema tenemos que realizar un cambio sistémico. Un cambio sistémico necesita de normas que contribuyan a este cambio. Desde luego, las normas relativas a los plásticos y envases son muchas, aunque como ya hemos visto, en España básicamente hemos traspuesto la normativa SUP de la Unión Europea. Determinadas cuestiones que se incorporan en la ley sí que podrían ayudar a una mejor circularidad de todo el sistema, como puede ser la incorporación de tasas al vertido, impuestos a los envases de un solo uso, no reutilizables, como puede ser la incorporación de tasas diseñadas con la idea del pago por generación, es decir, tener en cuenta la cantidad de residuos que generamos para abonar en correspondencia los costes que supone la gestión de nuestros residuos, la incorporación de las comunidades autónomas en los procesos de declaración de fin de condición de residuo y subproducto, también pueden ser aspectos beneficiosos para promover una mayor circularidad. Se incorpora un capítulo destinado a la prevención de residuos que afecta a los residuos plásticos, pero en todo caso, como señalamos, respecto a las administraciones públicas, las obligaciones se quedan realmente en obligaciones genéricas, veremos en qué se concretan y cuál es el nivel de ambición que somos capaces de llevar a la práctica. En el ámbito de la Unión Europea es donde se están produciendo la mayoría de cambios y que desde luego es conveniente seguir de cerca. Nosotros lo intentamos, pero a pesar de que nos dedicamos a esto, lo cierto es que cada día nos sorprenden nuevas consultas públicas para la aprobación de nueva normativa. En cuanto recibimos un proyecto de Real Decreto y nos lo estudiamos, ya se está aprobando la siguiente normativa y es difícil seguir el ritmo. Y si a nosotros nos es difícil, no imaginamos lo difícil que es la comprensión de esta normativa para personas que no se dedican en su día a día a interpretar la normativa. Como ya señalamos, la incorporación de la directiva SUP en España es una copia casi idéntica de la normativa europea y sería recomendable contar con criterios aclarativos respecto a lo que es un recipiente, lo que es un envase, lo que es un recipiente de un solo uso, lo que es no reutilizable. Sin duda, los criterios que se incorporan en el proyecto Real Decreto de Envases concretarán estos aspectos. De la Unión Europea, quedarnos con la idea de la iniciativa de productos sostenibles. Los productos sostenibles deben ser la norma, esa es la ambición de la Unión Europea, entre otras ambiciones como la neutralidad climática o conseguir un entorno en el que las sustancias químicas sean seguras y de contaminación cero. Estos parecen eslóganes que señalan el camino a seguir y esperemos que la normativa siga la ambición de estas ideas generales marcadas desde la Unión Europea. Desde luego, los problemas de los plásticos exigen abordar su problemática desde diferentes vertientes. La vertiente de los productos químicos, la vertiente de los productos sostenibles y también la vertiente de los residuos, que es una de las fases de la cadena de valor de los plásticos. No únicamente, no la más importante, una de ellas, la producción de productos plásticos, los sistemas de producción, los procesos de producción, el diseño ecológico, el cálculo de la huella ambiental, sin duda serán palabras y conceptos que nos acompañarán en los próximos años. Se considera también relevante la incorporación de un impuesto, como ya decíamos, para los plásticos no reutilizables y también la incorporación de regímenes de responsabilidad ampliada del productor para otros productos que incorporan plásticos, como son los textiles, los plásticos agrícolas y el mobiliario. Señalar que quizás este proyecto de ley es un poco plástico-céntrico, que deberíamos promover análisis del ciclo de vida también respecto a otros productos para entender cuáles son los materiales más recomendables según la aplicación en la que debamos ampliarlo. Y en todo caso tenemos una normativa de plásticos muy enfocada en los envases. Los objetivos de reducción, de introducción de material reciclado que se contempla en la normativa de envases, desde luego, no tienen comparación ni asemejo
en normativa como puede ser la de construcción, equipos de electrónica, la automoción, aunque quizás sea lógico teniendo en cuenta que, como dijimos al principio de esta presentación, el 40% de los plásticos que se producen en Europa corresponden a la tipología de envases. Desde luego, ya en el Real Decreto de Envases y en la normativa de la Unión Europea se apunta a que la ecomodulación y el ecodiseño resultan fundamentales. La ecomodulación se integra en nuestra normativa a través del Real Decreto de Envases. A partir de la ecomodulación se definen las contribuciones que los productores van a tener que hacer a estos sistemas de responsabilidad ampliada. Por tanto, si incorporan estos criterios, podrán obtener beneficios en cuanto a las cantidades que tienen que abonar a estos sistemas. También, a través de los criterios de comodulación, se incentiva la introducción de materias primas secundarias o la producción de envases reutilizables. Y como ya dijimos, la huella ambiental es también uno de los aspectos que deben contribuir a esta generación del ecodiseño, que por otra parte ya se nos señala desde la Unión Europea que ha de ser el futuro, el ecodiseño para los productos de plástico y de otros materiales, porque al final los criterios de ecodiseño se extenderán a la más amplia gama de productos. En todo caso, como ya señalamos, el establecimiento de criterios de fin de condición de residuo y de materiales que pueden llegar a ser considerados subproductos dentro de los productos plásticos también resultan aspectos a destacar. Y como esta intervención llevaba por título Plásticos, microplásticos, envases y cómo afectarán a las empresas, en esta última diapositiva quisiera hacer unas reflexiones finales sobre cómo las empresas se deberían adaptar o por dónde señala la normativa que deberán discurrir sus procesos productivos y su comercialización de productos en un futuro. Indicar que estas obligaciones o estas vías de actuación que hemos señalado, en especial las de la Unión Europea, tardarán años en materializarse. El diseño, la creación de criterios para el diseño ecológico de productos no es una cuestión que surja de hoy para mañana. La actualización de las mejores técnicas disponibles para las autorizaciones ambientales también se prevé que será un procedimiento largo, pero el horizonte de 2030 está ahí. Y mucha de esta normativa, muchos objetivos de reciclaje, de reutilización, toman como punto de final o intermedio de este camino el 2030, y no queda tanto tiempo. Creemos que las empresas, para adaptarse a esta normativa, deben diseñar productos de plástico reutilizables, más reciclables, con contenido plástico reciclado, con menos sustancias químicas, en línea con el Plan de Acción de la Unión Europea y todo este trabajo del REACH para reducir en mayor medida las sustancias químicas. Debe incorporar nuevas materias primas no procedentes de productos fósiles, en línea con el intento de decrecer nuestra dependencia precisamente de estos productos fósiles que como fósiles se nos acaban. Y por ello, si conseguimos reducir la producción de plásticos, evitaremos el pago de impuestos que se señalan en la normativa, restricciones que se empiezan a introducir en la normativa y que pueden llevar aparejadas la imposición de sanciones de cuantía muy importante. Vemos que las empresas van a tener que promover productos desmaterializados respecto al plástico, como por ejemplo la venta a granel, o introducir en sus procesos objetivos de reducción de los envases a producir. Y en definitiva, si bien estamos en un momento de cambio con un tsunami normativo, este momento de cambio también plantea oportunidades para las empresas, porque ante consumidores más conscientes y ante obligaciones cada vez crecientes, la oportunidad de adelantarnos al cambio, de adaptar nuestros procesos productivos y nuestras ideas de negocio es sin duda el momento idóneo, por no decir una necesidad. Si estamos hablando de que nuestros productos tienen que ser diseñados ecológicamente, que vamos a tener que abonar menos cantidad a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor si empleamos criterios de ecodiseño,
Parece que el camino es lógico, aunque difícil. Eso también lo tenemos presente. Y en todo caso, finalmente, indicar que esta transición hacia unos productos más sostenibles también respecto al plástico debe ser una transición clara y veraz hacia los consumidores. La normativa de la Unión Europea también apunta a esto, a que cada vez más los consumidores, que son parte de la solución al problema, tienen que tener la información para poder decidir en atención a los impactos ambientales que producen los productos que consumimos y, por tanto, también se están desarrollando iniciativas para evitar las técnicas de blanqueo ecológico o greenwashing, que conviene también tener presente por parte de las empresas. Ahora sí que finalizo la intervención dando las gracias por habernos invitado. Espero que si surge alguna duda intentaré responderla ahora y si no, pues desde Acción me harán llegar las dudas y responderé. Y aunque he hecho referencia a muchas normas y muchas cosas que vendrán, espero que haya quedado clara la idea general de por dónde va el camino. Y nada más, aquí finalizo. Gracias. Muchas gracias, Aloia, por la exhaustiva y concisa presentación del tsunami que viene, necesario. Como nos decías, afecta a todos los sectores y ámbitos, pero nos ha permitido conocerlo ya en vigor, lo que vendrá. Y como tú decías, son oportunidades de innovación, también de negocio, de diferenciación, de acceso a nuevos mercados. Porque cada vez claramente una demanda creciente de clientes, de consumidores, pero también apuntabas nuevas opciones para acceder a contratación pública. Nuevas opciones de nuevos plásticos reciclados para alimentos, nuevas oportunidades de innovación. Obriríamos ahora el torn de preguntes i si ens permeteu s'incorpora també Pilar. Hola, Pilar. La Pilar sé que tens pressa, però hi ha un parell de preguntes al xat, una pregunta al xat, l'altra ja ha estat contestada. Diu, però Pilar, seguim amb dificultats de reciclabilitat real dels envasos compostables? Sí, a veure, jo volia fer un comentari. En realitat, aquest no és el tema de la jornada d'avui, però sí que volia respondre'l breument. Els envasos compostables, primer vull dir que no són la solució. Vull dir, les empreses s'equivoquen si creuen que canviant el plàstic convencional per plàstic compostable directament en tots els casos doncs, avancen en sostenibilitat o en circularitat. Crec que s'ha de fer una anàlisi un per un i cas per cas per veure si realment és la millor de les opcions i creiem que el traspàs massiu dels envasos de plàstic convencional a compostable no és la solució en absolut, per tant, hem d'anar molt en compte amb això. Un cop generat aquest residu, des del Ministeri, des de l'Agència de Residus, les indicacions són clares. Aquests envasos s'han d'anar al contenidor marró, s'han de recollir amb la fracció orgànica perquè són material compostable i aniran a les plantes de tractament que tenim aquí a Catalunya. Nosaltres a l'Agència de Residus hem fet recentment un estudi que ara tot just estava mirant perquè hauria d'estar ja penjat a la pàgina web, però no l'he pogut trobar. En tot cas, el buscaré i li enviaré a la Isabel perquè tinc el seu contacte directe, en què hem analitzat la compostabilitat real de diferents tipus de materials compostables en diferents formats, plats, gots, envasos, bolquers, etc. I la conclusió d'aquest estudi és que, en termes generals, aquests productes i aquests envasos composten bé a les plantes. No hi ha cap problema sempre quan tinguin la certificació de compostabilitat, les certificacions oficials de compostabilitat. Per tant, la resposta és que es poden compostar les instal·lacions de compostatge, no hi ha problema. Hi ha alguns inconvenients en algunes plantes perquè els sistemes d'eliminació d'impropis inorgànics a vegades també poden eliminar o poden treure del flux aquests envasos perquè es poden confondre, diguéssim, amb aquests impropis inorgànics, però en tot cas es faran les adaptacions a les plantes que siguin necessàries per aconseguir la valorització completa d'aquests materials. Per tant, la resposta és aquests materials, com repeteixo, no són la solució, no són la panacea. Quan es generen com a residus han d'anar a l'orgànica i es gestionaran correctament a les plantes de tractament de fracció orgànica que tenim a Catalunya. Gràcies, Pilar. Seguim amb més preguntes per a Aloia. Aloia, en el artículo 56 de la Ley 7/2022 se indica que
queda prohibida la introducción en el mercado de microesferas de plásticos de menos de 5 milímetros añadidas intencionadamente. En este mismo artículo se dice que esta restricción se estará a lo previsto en el REACH. Dado que la restricción de microplásticos por el REACH aún no ha sido aprobada, se está trabajando en ello todavía. A día de hoy, ¿se pueden introducir microesferas de menos de 5 milímetros en España o no? Vale. En mi interpretación de la ley es que si se remite al REACH y el REACH no lo prohíbe, es que la obligación se queda en falta de concreción. Desde luego sería una cuestión que convendría que el Ministerio aclarase, porque se contradice si a la vez indica que se prohíbe la introducción de estas microesferas y el REACH aún no lo ha establecido. Desde luego genera una situación que es normal que genere inseguridad. A mí, desde luego, me genera mucha incerteza sobre si realmente estos microplásticos están o no prohibidos. Pero hay que tener en cuenta que comunidades autónomas como Baleares sí que los prohíbe y que tiene una instrucción técnica del año pasado que ya concreta respecto a qué tipo de microplásticos se refieren. No sé si la respuesta no es muy contundente, pero desde luego la normativa en cuanto la leí, mi sensación es de que si se remite al REACH, es el REACH el que establecerá cuándo se prohibirá estas sustancias. Y existe un procedimiento para que los Estados miembros, en casos de necesidad urgente, puedan introducir prohibiciones no contempladas en el REACH, pero no me consta que España haya iniciado este procedimiento. Por tanto, entiendo que tanto respecto a los microplásticos como a lo que es el bisfenol, que también se remite a la normativa europea, ahora mismo a nivel europeo no está prohibido. Y desde luego genera confusión esta forma de redactar la normativa, diciendo que se prohíbe y a la vez remitiendo a la normativa europea que aún no lo prohíbe. Esperamos que respecto al bisfenol es una de las prioridades de la Unión Europea alcanzar la prohibición, y respecto a los microplásticos la normativa se prevé aprobar este mismo año. Por lo tanto, esta inseguridad esperemos que sea transitoria y que pronto tengamos ya la normativa europea que nos permita establecer con contundencia si efectivamente se prohíben o no se prohíben. Otra pregunta es cómo se regula el control, inspecciones que las empresas que comercializan artículos con sustancias de extrema preocupación, en muchos casos hechos de plásticos, los han notificado a la base de datos de Substance of Concern. Vale. Por lo que leí en la norma, que de hecho es una cuestión que también se planteó, se señala que son las comunidades autónomas las que se tienen que encargar del control de la introducción en el mercado de productos que se indican en la norma, y que son o bien las autoridades competentes en materia de industria o bien las autoridades competentes en materia de consumo quienes tienen que controlar que efectivamente se están introduciendo productos que cumplen la normativa. Pero lo cierto es que es un aspecto que tendría que estudiar en profundidad, porque no sé cómo se está articulando en la práctica este control respecto a la introducción de sustancias químicas en productos. Creo que la ESAN respecto a los productos en contacto con alimentos sería la correspondiente, pero la verdad es que es una pregunta que me plantea muchas dudas. Lo estudiaré con calma. La de competencias por el control, referido a esta misma, ya la has contestado. ¿Qué dice la normativa de los productos monouso, como los cubiertos de plástico, que se siguen vendiendo como reutilizables? Pues no se deberían, si no son reutilizables, no deberían venderse como un solo uso. O sea, al final es una transgresión de la norma. Lo que hay que comprobar es si efectivamente son reutilizables o no, y en caso de que no sean reutilizables, según el concepto que se incluye en la normativa, deberán ser objeto de control, porque desde luego son objeto de restricción en virtud de la normativa sub y ahora de la normativa estatal. Bueno, sí, Isabel hacía un comentario aquí en el chat, compartía con todos. Al final es la vida útil, cómo se define este concepto de reutilizable y cómo se define esta vida útil. Otra pregunta, ¿el punto verde seguirá siendo obligatorio?
Supongo que esto hace referencia cuando hablabas de sistemas de responsabilidad ampliada para determinados o recogida selectiva para determinados flujos de residuos. El proyecto Real Decreto de Envases no dice que esto deje de ser obligatorio, aunque sí que se añaden obligaciones mayores de información, como por ejemplo indicar dónde deben ser depositados en concreto los envases plásticos, en qué contenedor deben ser depositados. Pero entiendo que sí que continuará vigente el punto verde, porque no se elimina. En la declaración de envases que se ponen en el mercado por parte de los productores, un distribuidor de productos que se traen de Alemania, ¿el que tiene que hacer la declaración es el distribuidor español? Sí, es el distribuidor español, es el que introduzca en España los productos. Sí. ¿Y si los productos se traen fuera de la Unión Europea? Sería lo mismo porque se incorporan en España, sí. Si podemos recordar la normativa nueva en la que estará prohibido poner que el producto es respetuoso con el medio ambiente. Vale, es una propuesta de directiva que, la de respetuoso con el medio ambiente se concreta exactamente en el proyecto Real Decreto de Envases, pero en esta misma línea también existe la propuesta de directiva de la Unión Europea respecto a las afirmaciones ecológicas que se presentó hace 2 meses y que puede ser consultada, en la que se detallan determinadas prácticas de comercialización de productos que pueden inducir error a los consumidores y que por tanto se consideran abusivas. ¿Qué materiales están actualmente autorizados para el uso en contacto directo con los alimentos? Entiendo que de plástico reciclado, ¿no? De momento solo el PET. Abrirá nuevas opciones. Abrirá nuevos procesos de reciclaje con los que se pretende que otros materiales también puedan llegar a ser, sí. A nivell d'envasos i informació als envasos per a empreses que comercialitzen a tota Europa, hi ha alguna recomanació a l'hora d'aplicar les normatives existents i canviants? Si existe alguna recomendación sobre cómo adaptarse a este cambio normativo. Sí, creo que ya de empresas que ya están comercializando envases en... No existe ninguna recomendación, pero las directrices de la Comisión Europea relativas a la interpretación de la directiva SUP pueden ser de utilidad para entender realmente a qué envases se está refiriendo esta directiva. No todos son envases, ¿eh? No todos los productos que se incluyen son envases. Tema de bisfenol, y ya lo has comentado, que había una pregunta si ya es aplicable o no. Disculpeu, Maite i Eloi, jo us he de deixar, Moltes gràcies. Vagi bé, gràcies, disculpeu. Gràcies. Què en penseu respecte al gran problema mediambiental que tenim als camps de futbol de gespa artificial, sobretot amb els microplàstics afegits? Sí. ¿Hay alguna alusión específica en alguna...? Vale. La normativa que se está elaborando por parte de la Unión Europea relativa a la liberación de microplásticos en el medio ambiente, creo que leí los informes que elaboraron los servicios científicos de la Comisión, en la que se pronunciaban también sobre los microplásticos de este tipo de campos artificiales. Pero en todo caso hay que esperar a la propuesta de la Comisión, que esperemos que salga pronto, y ver exactamente a qué ámbito se refiere, aunque en principio la idea de la Comisión era solo a textiles, productos cosméticos y gránulos de plástico. Respecte a la implantació de l'ESD del sistema de devolució en l'àmbit de productes envasats en plàstics, els quals tenen destí final, usuari domèstic i usuari industrial, com serà la informació que s'haurà de posar als envasos? Està ja definida? Diría que en el proyecto Real Decreto de Envases se especifica muy bien cómo ha de incorporarse esta información. La verdad, tendría que consultarlo, pero se detallan muchos tipos de información que van a tener que incorporarse en el envase. Y de hecho ya en el Real Decreto actual que regula los envases
ya se establece un sistema de marcaje para estos sistemas, si no recuerdo mal. ¿Sabemos cuándo el Ministerio de Ecología y Transición Ecológica habilitará el registro de empresas para el pago del impuesto? Bueno, el pago del impuesto es uno de los aspectos de la ley que entrarán en vigor el 1 de enero de 2023. Entonces esperamos que de aquí entonces se desarrolle los registros y la normativa necesaria para poder aplicarlo. I deixem ara... Hi ha una pregunta que he passat, però que és molt interessant. De fet, segurament no tindrem resposta, però sí que la vull plantejar, que és qui pagarà el preu i els costos de tot plegat, els productors de plàstic, els consumidors i... Claro, al final los productores de plástico asumirán mayores costes que acabarán siendo trasladados al consumidor. Sí, Eso però, es... sí, això segurament passa a curt termini, però jo, si em deixes, Eloi, afegir que s'acabi distribuint o pugui distribuir-se entre productor i consumidor costos afegits a mig termini, però sí que aquí us he de dir que la innovació i la tecnologia és la resposta per reduir costos, guanyar mercat a mitjà termini i continuar sent competitiu. I tecnologies com el reciclatge químic, que poden ser una opció complementària, substituir matèria primera verge, per tant, reduir dependència, reduir demanda i menys pressió per preus, o bactèries que biodegraden plàstic, o opcions i mercats per noves alternatives al plàstic que també poden reduir demanda i pressió de preus. Però diríem que la recepta o resposta seria innovar noves solucions, avançar tecnològicament, perquè moltes vegades requereixes una inversió inicial, per tant, el trasllat de guanys d'eficiència o canvi en el mercat no es produeix immediat, però que a mig termini sembla que és la via i l'hem vist en altres sectors o en altres àmbits. Ens estem arribant a l'hora límit ja del seminar. Si hi ha algunes altres preguntes que no hem pogut respondre, les intentarem respondre per correu electrònic. Per tancar ja aquesta sessió, comentar-vos que amb aquest objectiu d'ajudar-vos a la transformació i incorporar noves solucions, noves tecnologies en el marc del programa Proacció Green, obrim ara el mes de juny noves línies d'ajuts. Obrim una línia de cupons d'innovació pel canvi climàtic, que és un ajut fins a 8.000 euros perquè pimes pugueu contractar un expert assessorament per impulsar la innovació en aquestes àrees, en les àrees de l'empresa per resoldre reptes de mitigació, adaptació al canvi climàtic, de circularitat. Cobrim dues línies d'R&D d'ajut a fons perdut per projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental, en aquest cas adreçades a que suposin un progrés tecnològic de risc alt. Una línia específicament adreçada a projectes que comportin una millora de la problemàtica del canvi climàtic i una altra línia que comentava també la Pilar per projectes d'R&D d'economia circular on el protagonista sigui el residu propi o de tercers. La primera, canvi climàtic amb un pressupost mínim de 120.000 euros i la segona amb un pressupost mínim de 150.000 euros i el percentatge de subvenció pot anar del 40% al 70%. I finalment, si us interessa alguna d'aquestes línies, voleu més informació del programa, si teniu la bústia de green.acció@gencat.cat i convidar-vos al proper 22 de juny a una altra sessió que fem, en aquest cas presencial. És un marketplace per conèixer això, solucions innovadores i tecnologia per a l'economia circular. També oportunitats d'ajuts i d'innovació. Orientem aquest marketplace de solucions en els sectors tèxtil, plàstic i equips per renovables, que són els que s'adrecen als sectors del PERTE d'economia circular, que us comentava al principi de la introducció la Pilar Xiva. És una sessió que també fem conjuntament amb l'Agència de Residus
i que avançarem algun dels continguts d'aquest PERTE d'economia circular. La part important és conèixer solucions innovadores i tecnologies ja a l'abast per transitar cap a aquesta economia circular en aquests 3 sectors i que, com comentava Pilar, a meitats de juliol també us esperem, però farem un webinar específic conjuntament amb MITER sobre les oportunitats dels ajuts d'aquest PERTE d'economia circular, que té un pressupost de 492 milions d'euros. Moltes gràcies i ens tornem a veure molt aviat. Moltes gràcies. Adéu.